una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Sus alas me cubrirán, mi esperanza donde debe estar. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Guerrero que pude vencer, Él librará de la zona cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado mil y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Él es mi escudo y mi fuerza. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro, en Él estoy seguro. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor a través de las canciones de alabanza y adoración que acabamos de cantar. Ahora quiero recordarle que usted cuenta con varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignación directa en las sucursales Colpatria, botón de pagos PSE a través de esta misma entidad y recaudo en los puntos Baloto a nivel nacional, para que realice allí sus donaciones que con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas. Hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que tienen alguna necesidad.
Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos, porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios le bendiga mucho. Muy buenos días, Dios continúe bendiciéndoles a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos entrega para reunirnos, para congregarnos, dándole verdad, exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si mira a la persona de donde está, alguna persona que está a su lado, que no haya saludado, señálele, hágale un saludo así amistoso, dígale Dios te bendiga, porque cuando estamos congregados, ¿verdad? No es un asunto de la tierra hacia el cielo, ¿verdad? Es un asunto de la tierra hacia el cielo, del cielo hacia la tierra y de la tierra hacia la tierra, del prójimo hacia el otro, ¿verdad? El que está cerca de nosotros, en nuestro contorno, para decirle que el Señor siga bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Bueno, damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos entrega y por la vida, ¿sí? Hemos estado dando gracias al Señor por el año más que Dios entrega a tu vida, hermano Néstor. Dios bendiga, ¿verdad?, de una manera especial esas vidas que son de mucha bendición, ¿verdad?, para este mundo, ¿no? He mencionado que, lo dice el apóstol Pablo, no lo digo yo, dice que hay personas que el mundo no merece, ¿sí? Hay un texto específico que menciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un mundo lleno de tantas complicaciones hay vidas que aman a Dios, que buscan servir a Dios, que buscan proteger a los suyos, a su familia, que buscan, ¿verdad?, a cumplir la voluntad de Dios, extender el reino de Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, es saber que hay personas de este perfil que nos muestra la palabra del Señor, y por eso damos gracias a Dios por la vida de Néstor, ¿verdad?, y la hermosa familia que le ha entregado. Vamos a ir allí a las Sagradas Escrituras y vamos a observar un asunto que seguramente ustedes, algunos lo han leído, o la mayoría. Jueces capítulo 16, los versos 23 al 31. Vamos a observar este texto que nos habla acerca de una situación tensa por la que pasó una persona que fue llamada por el Señor para desarrollar una labor, un trabajo, fundamentalmente para la protección de Israel, el pueblo de Israel. Así es con que nos estamos ubicando en el tiempo de los llamados shopetines o jueces, en el pueblo de Israel, que son varones y mujeres que se levantaban con el fin de gobernar y proteger estas naciones. Así es que allí en Jueces capítulo 16, verso 23, nos habla sobre la situación por lo que pasa, ¿verdad?, un personaje muy interesante que nos muestra las Sagradas Escrituras. Entonces estamos hablando de una nación que se llama Israel, estamos hablando de un personaje que Dios está llamando para que desarrolle una labor, una obra específica, ¿verdad?, dentro del reino del Dios Todopoderoso, y estamos hablando de una confrontación que existe con una nación llamada los filisteos. Los filisteos, que eran los que estaban dominando y controlando a Israel. Entonces por eso Dios levanta gobernantes para que los filisteos no terminen oprimiendo a Israel. Y mientras Israel, la nación de Israel, buscaba del Señor, glorificaba el nombre del Señor, entonces Dios enviaba bendición. Pero cuando el pueblo de Israel dejaba de buscar de Dios y hacía el mal, entonces otros imperios o otras naciones venían y los dominaban. Entonces estamos hablando de una tensión política, económica, religiosa que había también en aquel entonces. En ese contexto es donde el Señor, ¿verdad?, va a traer un mensaje para nuestras vidas hoy en día, porque hoy en día tenemos el hecho de que continuamos con una tensión y una lucha, porque la palabra de Dios dice que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes. O sea, el pueblo de Dios hoy en día, contextualizando, el pueblo de Dios hoy en día es llamado para que pueda llevar las buenas nuevas y vivir en la santidad que demanda el Dios Todopoderoso. Es el llamado de Dios a la iglesia. A saber que primeramente es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, ubicándolo en el contexto actual, tenemos un llamado a una iglesia que
que ha sido llamado con un fundamento específico, una tarea específica, construir el reino de Dios. Empezando por la santidad de cada uno de nosotros se conviene delante del Señor. Una santidad donde entendemos que la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que acontece en nuestras vidas, ¿es para quién? Es para el Dios Todopoderoso. Es como llamaba una de las vivencias alegres, una persona de mayor de edad, más de 80 años, con una depresión, empezó a hablar conmigo el día de ayer y me decía que llevaba 3 meses donde en cualquier momento empezaba a llorar y como que dejaba, ¿verdad?, la paz, la tranquilidad, para entrarse en una zozobra, en una tensión constante. Estuve hablando con ella y ya después de haber dialogado, entonces me comentó que había fallecido una hermana hacía 3 meses y que por lo tanto entonces, ¿verdad?, se sentía muy sola. Y bueno, le digo yo a esta dama que es muy importante que nosotros como creyentes, como cristianos, podamos entender que todo lo que el mundo llama de sufrimiento, dolor, angustia, depresión y todo esto, nosotros debemos de entender que lo que va pasando en este mundo, sea lo que pase, tenemos que aprender a darle gracias a Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y le decía, cada vez que derrame una lágrima, porque usted es un ser humano, un ser emocional, o sea, no se ponga a pensar en lo sola que está, en la tristeza, en que alguien ya no va a estar más con usted, sino que piense espiritualmente. Primeramente, dele gracias a Dios por ese regalo tan especial que le entregó. Ore al Señor y dele gracias al Señor, ¿verdad?, por ese regalo tan especial que le entregó. Fue una hermana que estuvo durante muchas décadas, me decía que era una de las hermanas mayores y ella tenía más de 80 años. Le decía, o sea, Dios le regaló a una hermana durante muchas décadas, dele gracias a Dios. Segundo, dele gracias a Dios porque si usted sabe que ella fue fiel al Señor, usted se va a encontrar con ella también en el reino de Dios. O sea, Dios va a ministrar, va a orar, vamos a estar nuevamente, ¿verdad?, todos unidos glorificando y exaltando el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y lo otro que es importante es entender que ella es una hija del Dios Altísimo. Y toda hija e hijo del Dios Altísimo debe tener consigo el fruto del Espíritu Santo. Y dentro del fruto del Espíritu Santo no hay depresiones, no hay angustias, no hay tribulaciones. Recordemos que son asuntos más de tipo biológico, ¿verdad? Biológico, que cuando estamos aferrados en el Señor podemos en muchas ocasiones desprendernos de esos síntomas, de esa situación, ¿sí? Hay otras veces que el cuerpo, por cuestiones biológicas, hay unas reacciones, pero el creyente siempre está entendiendo que la condición en la que se encuentra está en las manos de el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, volviendo en este contexto, la iglesia del Señor, el pueblo del Señor está llamado a una gran misión. Usted no ha sido llamado para que usted viva en paz, en tranquilidad, porque ese es el evangelio que venden muchas iglesias y gusta demasiado. De decir, entramos a la presencia del Señor y aquí no va a haber más problemas, no va a haber más dificultades, no va a haber más necesidad de asuntos y la lucha por asuntos económicos, en fin. O sea, como si todas las respuestas ya estuvieran dadas por el hecho de que nosotros aceptamos a Cristo Jesús. Y esa es una de las mentiras que muchas iglesias extienden a muchas personas. Porque lo que nos dice la palabra del Señor es que cuando nosotros nos acercamos al reino de Dios, a ser parte del pueblo del Señor, ya hay una guerra que se establece. Y dice la palabra del Señor, como dije al principio, no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades, contra huestes, contra legiones. Y hay todo un grupo, déjeme llamarlo así, en el contexto de filisteos. Y nos referimos a ese título de filisteos a todos aquellos que no quieren agradar a Dios, no quieren conocer de Dios. O sea, que están en contra de lo que es el Dios al cual nosotros adoramos. Es ese grupo de personas que en la parte religiosa, política, económica, social, nos señalan porque nosotros no queremos seguir sus pasos. Y estamos en una guerra con ellos. Vuelvo a decir, no es una guerra contra carne y sangre, es una guerra contra potestades, contra huestes. O sea, es una guerra espiritual. Pero usted sí puede confiadamente estar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en la cruz nos dio las herramientas necesarias para poder vencer. Y cuando el creyente entiende esto, ha entendido mucho en el Evangelio.
O sea, que estamos en este mundo y no estoy luchando para que lo mío se construya, se edifique. No, estoy en este mundo como cristiano, como creyente, para construir el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas llegan, ¿verdad?, a su momento, son una añadidura. El Dios de los filisteos de este mundo, de la gente que no conoce de Dios o no quiere conocer o rechazan a Dios, el Dios de este mundo es un Dios que no tiene vida, es un Dios que no tiene poder, es un Dios que solamente les brinda engaño. Y entonces cuando uno entiende más esto, dice, bueno, vamos más seguros en nuestra vida espiritual. Porque mientras el pueblo del Señor sabe en qué Dios está creyendo, sabe muy bien el Dios que está adorando, el mundo no sabe que está adorando. El último, como dice y lo dijo el Señor Jesucristo de una manera muy concreta, el Dios de este mundo es el dinero. El Dios de este mundo es el dinero. Y ustedes ya saben hoy en día los problemas que hay económicos a nivel mundial, político, social, o sea, estamos en unos problemas bastante serios que yo sé que muchos de pronto pueden decir, no, pues a mí no me ha pasado mucho, dele gracias a Dios, ¿verdad? Pero si viene el momento, porque estamos en un mundo donde cualquier cosa puede pasar, que nuestra vida esté aferrada al Señor, para que podamos decir como el apóstol Pablo, sea en la escasez o en la abundancia, nosotros siempre vamos a estar centrados en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, entendiendo estos dos contextos, el contexto del que nos habla aquí Jueces, en el capítulo 16, versículo 23 en adelante, y nuestro contexto, ya sabemos nosotros como hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, llamados, ¿verdad?, a construir reino, frente a un mundo que nos desprecia, un mundo que no quiere, ¿verdad?, que estemos cerca de ellos, un mundo que tiene su Dios, ¿sí? Un mundo que cree que tiene el poder en sus manos, pero que no sabe que el poder que tiene en estos momentos es un poder medio prestado. Porque vendrá el momento, ¿verdad?, donde ellos van a rendir cuenta al Señor. Y como dice el libro de Apocalipsis, todos ellos tendrán que humillarse ante la presencia de Jesús de Nazaret. Vamos entonces al texto y miremos qué es lo que pasa acá con este grupo de personas. Versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Aquí entonces podemos observar el hecho que aquí hay un pueblo que está preparando una fiesta, porque ellos piensan, vuelvo a decir, el mundo que rechaza a Dios, los filisteos pasados o contemporáneos, esos filisteos que en la antigüedad peleaban contra el pueblo de Dios y hoy en día pelean contra la iglesia cristiana. Ellos piensan que sus dioses, el dios dinero, el dios del poder, es el que puede tener el control absoluto sobre todo. Y se engañan en ese proceso. Y no han entendido después de tantos siglos que la vida es efímera, que la economía es efímera, que la cultura es efímera, que los asuntos, como dice la palabra de Dios, cielo y tierra, pasará, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es muy relevante, ¿verdad?, entender lo que dicen las Sagradas Escrituras. Aquí entonces tenemos que este pueblo va a hacer una fiesta y van a hacer un sacrificio. ¿A quién? A Dagón. ¿Quién es Dagón? Es el Dios que ellos han creado, que han formado. Porque el libro de los Salmos nos dice que ellos, esta gente que construye sus dioses, construyen un Dios que tiene orejas, pero no puede, tiene ojos, Salmo 115, ¿verdad? Tienen boca, pero no pueden. O sea, lo que dice Jeremías, dice, esta gente se va al bosque, consiguen un pedazo de madera, luego van y lo labran, hacen una figura, ellos crean la figura, ellos moldean la figura, ellos le dan el nombre a la figura, y luego dice, y la versión de las iglesias católicas utiliza un término fuerte para este tipo de gente. ¿Sí? O sea, es un término fuerte para hablarles como tontos. ¿Sí?
sea, el término idiotas es como un poco fuerte, pero si alguno ha leído esa versión en las versiones católicas, se da cuenta que el término es fuerte para referirse a aquellas personas que después de que crean algo, ellos lo crean, luego se arrodillan a pedirle. Y eso pasaba aquí con Dagón. El Dios que ellos hicieron, un Dios con D minúscula, o sea, un monumento que hicieron, al cual le hacían sacrificios, y no cualquier tipo de sacrificios, porque acostumbraban también a hacer sacrificios humanos, como lo hacían otras comunidades al dios Baal y a otros dioses que tenían. O sea, ellos hacían un ejercicio de construir su propio Dios, luego ellos se inventaban qué sacrificio, no porque su Dios les podía hablar, porque aquí Dagón no podía decir nada, porque era una estatua, era algo hecho por el hombre. Entonces el mismo hombre se inventaba qué sacrificarle, y cuando el hombre empieza a hacer sus inventos, pues a veces como que no resultan las cosas muy bien, ¿no? Y entonces inventaban cómo ofrecerle sacrificios humanos. Ahora miren lo que está pasando acá. Ellos dicen, ese es nuestro Dios, y van a hacerle fiesta y van a agradecerle. O sea, los filisteos antiguos o los filisteos contemporáneos siguen confiando en su Dios. Hoy en día mucha gente sigue confiando en las riquezas. Hoy en día la gente sigue confiando en que es el dinero el que les va a dar estabilidad. O sea, no han aprendido nada de lo que ha pasado en 1 año y medio. Donde nos hemos dado cuenta que el dinero es efímero, que la economía es pasajera, que lo material pasa en un segundo plano cuando hay algunos asuntos como el que ha pasado y está pasando en la actualidad. Muchos países debilitados grandemente económicamente, más de 500,000 de empresas aquí en Colombia tuvieron que cerrar, ¿sí? O sea, hay gente que está endeudada, o sea, hay asuntos. ¿Por qué? Porque la economía es efímera, pasajera. Pero la gente sigue confiando ¿en qué? En su Dios, en el dinero. Y buscan hacer, ¿verdad? Hacer en cierta manera su fiesta a ese tipo de Dios, porque piensan que es la forma que le van a dar estabilidad a su vida. Y como dice la palabra de Dios en muchos versículos, dice que es insensatez pensar que la economía es lo que va a dar la seguridad y la garantía a un sujeto. ¿Recuerdan lo que le dice el Señor cuando habla con los apóstoles? Dice que en una parábola menciona que hay un señor que organiza las bodegas, tiene mucho trigo y dice, mire, por favor, vamos a organizar otras bodegas, y empieza a hablar de todo ese proyecto. Y el Señor en ese momento no le dice, uy, esa persona es un buen administrador porque tiene un proyecto, ¿verdad? Y no es que Dios no vaya en contra de los proyectos, pero cuando nuestros proyectos, en ellos va a descansar nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra estabilidad, estamos siendo necios. Y eso es lo que el Señor dice, este hombre no sabe que mañana vendré por su alma, ¿sí? O sea, en otras palabras, va a morir mañana, y todo lo que se proyectó, pues, ¿dónde queda, no? Por eso, miren lo que dice acá. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Segundo error. O sea, hay un error en el pueblo filisteo pasado y presente. Aquellos que rechazan al Señor, que se convierten en enemigos nuestros, ¿sí? O sea, porque nosotros no queremos seguir su forma de pensar. Y entonces ellos dicen, Dagón fue el que entregó a Sansón en nuestras manos. Otro error. Y eso es lo que pasa hoy en día con las políticas públicas en diferentes países. O sea, hacen unas políticas públicas para tratar de debilitar la iglesia. Y por eso tenemos ya muchos pastores, líderes, iglesias cerradas en varios países, porque simplemente, o sea, el ministro está allí hablando lo que dice la palabra de Dios, y están creando leyes y normas con el fin de poder seguir cerrando, ¿verdad? Según ellos, la posibilidad de compartir la palabra del Señor, ¿sí? Era lo que sostenía una de las candidatas a la presidencia de Estados Unidos, ¿sí? Cuando sostenía que si ella quedaba presidenta, que de una vez lo primero que iba a hacer era cerrar la explicación, las enseñanzas de cualquier tipo de sentido espiritual o bíblico en los colegios. O sea, y eso tiene una gran connotación, porque es una guerra, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es que la palabra del Señor lo que hace es construir al sujeto, construye la familia, construye la sociedad. A esas personas se les olvidó que Estados Unidos, precisamente por estar enfocados en la palabra de Dios, fue por lo cual Dios trajo bendición a sus vidas.
Pero el ser humano se le olvidan fácilmente las cosas. Se nos olvida. Luchamos por algo y cuando lo alcanzamos nos cuesta mantenerlo. Por eso algunos dicen que a veces no es tan difícil conseguir algo, sino que lo complejo es mantenerse. ¿Sí? No fue Dagón el que entregó en manos de los filisteos a Sansón. ¿Quién lo entregó? Recuerdan que lo que dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte. O sea, nadie puede decir que nos puede llevar a la cárcel porque una política tal se... No. Si alguno de nosotros en algún momento llegue a ir a la cárcel por causa del Evangelio, que sea por causa del Evangelio, de la palabra del Señor. ¿Sí? No por imprudencia, no por crearle conflictos a otras personas, porque hay mucho cristiano hoy en día que no ha entendido el mensaje del Dios Todopoderoso. O sea, y está dentro de los filisteos y piensa que está dentro del pueblo de Dios. Adora el Dios de los filisteos desde la iglesia. Adora el Dios de los filisteos en tiempo pasado desde el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, es cristiano, dice que es creyente, dice que ama a Dios, pero no le importa absolutamente nada la construcción del reino de Dios y su justicia. Su pensamiento está más en otras direcciones. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor, verso número 24. Dice, y viéndolo el pueblo, alababan a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos. Y dice, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Entonces, aquí es donde hay un tercer error de este pueblo, porque son ellos los que están pensando que van a colocar la delimitación hasta dónde llega el pueblo del Señor, hasta dónde llega la voluntad del Señor. Entonces, estamos diciendo, el primer error es adorar a un Dios que no es Dios, Dagón. Segundo, estamos diciendo que ellos piensan que es ese Dios el que les ha entregado un siervo del Señor llamado Sansón. Tercero, estamos diciendo que es un error el que ellos están aquí, ¿verdad?, pensando y maquinando dentro de este proceso, que ellos pueden colocar la delimitación. Dios coloca la delimitación hasta dónde puede llegar el pueblo de Dios. En otras palabras, en la actualidad, nuestro mensaje no va a llegar hasta donde digan las políticas públicas, ni de Colombia ni del mundo. Creo lo que le preguntaban a un político cristiano, más cristiano entre comillas, y le preguntaban, ¿usted qué piensa, o sea, como sujeto, como persona, primero la Constitución colombiana o primero la Biblia? O sea, el periodista que le hizo la pregunta iba ya con una intención bien marcada, ¿no? Y el político cristiano empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, no se le entendió, ¿sí? Pero en su forma de argumentar terminaba diciendo, sí, tenemos una constitución, debemos someternos a esa constitución, y esa constitución, bueno, y empezaba en su proceso, pero no fue firme, porque él sabía que si se colocaba firme en su respuesta, pues sí iba a tener algunas confrontaciones a nivel social. Si a mí me preguntan si primero la Constitución o la Biblia, yo les digo sin argumentar demasiado, primero la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Las políticas van siendo cambiadas según... ¿Que hay consecuencias? Sí, pueden haber consecuencias. Por eso cuando yo tomo una acción en relación a la palabra de Dios, debo de entender las consecuencias para poder avanzar en ese proceso. Porque yo no puedo decir, sí, creo, pero cuando viene la tensión, entonces actúo diferente a lo que me dice la palabra de Dios. No, eso es ser filisteo, ¿sí? Entonces aquí hay un error. No es este mundo el que nos dice hasta dónde vamos a avanzar, es la palabra de Dios. Pero sigue diciendo las Sagradas Escrituras, versículo 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué tal? O sea, el filisteo pasado, ¿verdad?, antiguo, como el filisteo actual, o sea, ese mundo que se viene en contra de nosotros, piensan que pueden jugar con nosotros, pueden hacer lo que quieran con nosotros. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, eso fue lo que hizo el pueblo romano.
buscó la manera de divertirse de alguna manera con la persona de Jesús de Nazaret. La diferencia entre Sansón y Jesús de Nazaret estaba muy marcada. O sea, que Sansón estaba recibiendo unas sanciones, un castigo que no necesitaba pasar por ese proceso. O sea, Sansón no necesitaba morir de la manera en que murió. Sansón terminó así por su desobediencia al Dios Todopoderoso, por su rebelión al Dios Todopoderoso, entonces termina en un contexto que es muy complejo en su vida personal. La diferencia con Jesús de Nazaret es que ya es un proceso que se va dando como efecto de la palabra que está proclamando. Cuando nosotros hablamos la verdad, la palabra de Dios, entonces encontramos enemigos en el camino. El creyente, el cristiano, que en la actualidad me esté diciendo, mire, es que no, yo no tengo problemas con nadie, toda la gente me quiere, o sea, yo no veo ningún problema en este mundo. Yo le digo, revise su vida espiritual. Revise su vida espiritual. Si usted mira a los apóstoles, en su ejercicio de fe, de alguna manera había alguien o un gobernante o hasta ejércitos que los estaban persiguiendo. Sí. Entonces tenemos problemas, dificultades, ya sea porque estamos confrontando el pecado que hay. En casa tenemos problemas quizás con el cónyuge. ¿Por qué? Porque estamos confrontando el pecado y el cónyuge está indispuesto y se está convirtiendo como en el enemigo y piensa que nosotros queremos el daño o el mal, que les estamos humillando, y lo que les estamos diciendo es que están rebelándose contra Dios, y cuando se rebelan contra Dios sus vidas serán destruidas, terminarán destruyendo sus familias, terminarán destruyendo los espacios donde se encuentren, porque vuelvo a insistir en lo que dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. Problemas con los hijos, porque les están instruyendo y le están diciendo: hijos, es que ustedes están en una casa, en un hogar, y aquí se guardan estas medidas, y empezamos con nuestros hijos, porque a veces ellos no entienden por su edad, por el contexto en el que viven en este mundo, y entran en tensiones, y estamos luchando contra ellos. Por favor, entiendan que esto es por el bienestar de ustedes. Esta palabra que Dios ministra les está protegiendo, esta palabra de Dios es seguridad para sus vidas, pero ellos, muchos de ellos no lo entienden, y estamos en tensión. Usted no me puede decir que es un creyente, un cristiano, y no tiene tensión con ninguna persona. En el trabajo, ¿cuántas veces tenemos que decirle al compañero de lado, decirle que lo que está haciendo es incorrecto? Y como él no entiende, entonces él nos ve como personas extrañas o raras, ¿verdad? Lo que estás haciendo, ¿verdad? O sea, quita la paz, la tranquilidad del trabajo, y eso, y lo observamos y le decimos a la persona. ¿Por qué? Porque nos comportamos como creyentes y le decimos que no participamos en lo que ellos están haciendo, porque eso va en contra de la ética, en contra de la moral, en contra de los parámetros de una empresa, en contra de, o sea, como creyentes, como cristianos nos paramos firmes, porque el creyente fundamentalmente debe estar firme, lo que es sosteniendo ese carácter. ¿Y el carácter de quién? De Cristo Jesús. Y eso el apóstol Pablo lo va a hablar más y mucho más claro en sus libros, ¿no? El carácter del creyente. Con los patrones tenemos problemas a veces, ¿verdad? Con los jefes hay. ¿Por qué? Porque ellos quieren a veces que hagamos algo incorrecto, ¿sí? ¿Le ha pasado alguna vez? Recuerdo que alguien me decía, estaba de secretaria en tal parte, y el patrón siempre me decía, diga que no estoy, ¿sí? Y yo le decía, no puedo decir eso, ¿sí? Porque usted está ahí, ¿sí? Lógicamente que no duró mucho en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, o sea, estas personas lo que quieren, ¿verdad?, es que nosotros terminemos en su mundo, en el mundo de los filisteos actuales, diciendo mentiras, creando confrontaciones, aceptando el pecado y todo esto, y diciendo que somos cristianos. O sea, desde la iglesia adorando al Dios de los filisteos. Sigue diciendo la palabra del Señor. Pero miren aquí, ¿verdad?, que en esos versos, ese es otro error que tienen estas personas que no han conocido de Cristo Jesús. O sea, ellos no pueden hacer lo que quieran con la iglesia. Ellos pueden incomodar, molestar, perseguirnos, llevarnos a los leones, como hicieron con la iglesia primitiva, llevarnos a la cárcel, quitarnos el empleo, decir que no tenemos derecho a tener algunos lugares o algunos espacios de trabajo público. Ellos pueden hacer todo esto, sí, ellos pueden, pero déjenme decirle que dice la palabra de Dios que esto porque les es permitido por unos minutos, pero muy pronto, ¿verdad?, establecerá Dios su reino y les mostrará que el asunto es
diferente. Vuelvo a mencionar, el error de esta gente es pensar que pueden hacer lo que quieran con la iglesia del Señor. Que era lo que escuchábamos a algunos candidatos a la presidencia de este país hace unos años atrás, y que todavía siguen ahí haciendo cola a ver, ¿sí? Y han hablado directamente de una incomodidad para la iglesia, o sea, de molestar a la iglesia cristiana, ¿sí? Porque ellos dicen que la iglesia cristiana, en vez de ayudar a los derechos del sujeto, del ser humano, lo que hace es debilitarlos, ¿sí? Cuando esas personas dicen así, entro yo, ¿verdad?, en un diálogo, una confrontación con ellos, a demostrarles que la iglesia, la palabra del Señor, o sea, tiene un mensaje muy específico, y es llevar el mensaje de salvación, de salvación. Y sea en cualquier sistema de gobierno en el que estemos, nosotros entendemos nuestro llamado. Sea democrático o sea como en los tiempos de Jesús, donde estaban, ¿quiénes? Estaban los reyes. En los tiempos de los apóstoles, donde estuvo Nerón, ¿sí? O sea, la idea es que nosotros entendemos bien derechos que tenemos como iglesia, como ciudadanos, y los vamos a aprovechar a lo máximo, y cada día la iglesia y el cristiano debe entender la importancia de esto, para que pueda avanzar en su proceso también de vida, porque son bendiciones que añade Dios en su tiempo. Miren lo que sigue diciendo. Entonces, verso 26. Entonces Sansón dice al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa, para que yo apoye sobre ellas, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Se estaban burlando, ¿verdad?, de este siervo del Señor. Y dice el verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Y qué dice? Es el grito, el clamor de la iglesia, ¿verdad? Y vuelvo a decirlo para que lo entendamos. Esperamos que la iglesia, cuando pase por algún asunto de tensión, de persecución, sea porque está siendo clara con la palabra de Dios, no por otros asuntos que alteran, ¿verdad?, la vida del creyente, del cristiano, de la iglesia. La pregunta es si la iglesia cristiana ahora en el mundo está siendo en cierta manera perseguida porque está anunciando la palabra de Dios o por otras cosas. ¿Sí? A mi parecer, mi interpretación personal es que la iglesia cristiana en el mundo está equivocando mucho su llamado y se está yendo mucho más a la política, a pensar que con la política podemos resolver el problema de un país, mientras que la palabra de Dios nos está diciendo lo contrario. La palabra de Dios nos está diciendo que cada día que va pasando va a ser más complejo, más difícil. Así con que la tarea del creyente, de la iglesia, debe estar centrada en la exposición del mensaje de la palabra de Dios. Este es el mensaje que renueva, que cambia. Los poderes políticos ayudan en cierta manera, pero aún colocan en más complejidad la iglesia, colocan más en la mira a la iglesia, porque la gente está esperando, bueno, ya se subió la persona que dice ser cristiana, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Y entonces empieza ya a ganar enemigos. Por eso menciono que el asunto de la política es muy complejo, porque cuando usted da su apreciación, hay gente que entiende, hay otra gente que no entiende, y hay otra gente que se siente incómodo con usted, ¿sí? Por eso hablemos la palabra del Señor, lo que dice la palabra del Señor, y entonces hacemos la referencia sea de un lado, que la gente entienda que la iglesia no es ni de la izquierda ni de la derecha, que la iglesia es de ¿quién? Es de Cristo Jesús, es de Cristo Jesús. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por lo de mis ojos. Recordemos que a Sansón le habían quitado, ¿verdad?, sus ojos. Y hay una frase muy, muy triste que yo quiero enfatizar en estos momentos y decir a la iglesia, mucho cuidado con eso. ¿Sí? Porque hay mucho creyente hoy en día que consciente o inconsciente está diciendo esta frase. Pero sigamos, versículo 29. Así luego Sansón, dice así, asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Hay 2 columnas, Sansón descansa sobre las 2 columnas, hace la oración al Señor. Señor, este pueblo está lleno de errores.
Este pueblo piensa que este Dagón es su Dios. Este pueblo piensa que estoy en manos de ellos porque ellos han tenido el poder. Ellos piensan que pueden jugar con tu pueblo, con tu iglesia. Ellos, Señor amado, piensan que pueden hacer lo que quieran en esta historia. Y esta historia de la humanidad no es de los filisteos. Esta historia es del pueblo de Dios. Y entender esto es muy importante. Y cuando hablamos de historia, no nos estamos hablando del pasado. La historia para el pueblo creyente, el cristiano, tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro, porque para nosotros está escrito de una manera ya muy clara lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que ha de pasar. Esa es una de las bendiciones de conocer a Cristo Jesús, mientras los otros allá están todavía preguntándose después de muchos siglos, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Qué hacen en esta tierra? ¿Para dónde van? Están todavía con la pregunta, la incógnita. La palabra de Dios nos da esas respuestas de una manera muy clara. Miren lo que dice el versículo 30, por favor, usted como creyente, como cristiano, nosotros como creyentes y como cristianos, ojalá que nunca aparezcan estas palabras. ¿Qué dice el versículo 30? Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. ¿Qué tal? No era el propósito de Dios que Sansón muriera de esa manera, pero murió por causa de su rebelión, tuvo problemas, tuvo dificultades, y por eso entonces fue capturado y estaba pasando por esos malestares. ¿Sí? Hay muchos creyentes que están pasando por unos malestares impresionantes, no por causa del Señor, sino por su imprudencia, por su deslealtad, por su infidelidad. ¿Sí? O sea, están pasando por muchas situaciones tensas, y por eso cuando uno se conduce conforme a la palabra del Señor, entonces el Señor le va llevando y uno tiene libertad. Y pasan los días y uno está tranquilo porque uno actuó conforme la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Sansón aquí, miren lo que dice, muera yo con los filisteos. ¿Sí? Hoy en día muchas iglesias cristianas, entre comillas, están diciendo, ¿sí? muera la iglesia con los gentiles, con los filisteos actuales. Muera la iglesia con las políticas que están construyendo hoy en día los poderes. Muera la iglesia con las situaciones de la pandemia. ¿Sí? Muera la iglesia y acaban con la iglesia porque no hay ninguna persona que ha reaccionado en sí. Y decir, no, la palabra de Dios nos dice que allí donde hay 1, 2 o 3 establecidos en el nombre del Señor, el Señor ministrará, obrará en poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Muera quién? Yo y los filisteos. Mira lo que dice Sansón acá, muera yo y los filisteos. Después de que está pidiendo la bendición del Señor y el Señor le está dando la bendición, él dice, ojalá muera yo con los filisteos. ¿Qué tal esta frase? Hoy en día hay muchos creyentes que están suicidándose espiritualmente con el mundo. Están en la iglesia y siguen adorando a los dioses del mundo. El Dios de este mundo es la economía, el dinero, y por eso el Señor en cierta ocasión nos dice, mire, el Padre Nuestro, no se olvide nunca del Padre Nuestro, no lo olvidemos. El Padre Nuestro dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y el mundo les dice, usted no puede estar tranquilo con el pan de cada día. O sea, ¿y mañana qué? ¿Sí? Y el Señor lo dice literalmente, que no tengáis afán por el próximo día, porque no sabéis qué ha de pasar. Y luego dice, si el Señor cubre, ¿verdad?, a las aves del campo, y empieza a explicar, y decir, ¿cómo no se va a acordar de ustedes que son mis hijos? Por eso lo importante es, ¿qué tengo ahora, en este momento? Y darle gracias al Señor. Y el Señor seguirá añadiendo la bendición. Cuando el sujeto o el ser humano le da gracias al Señor por lo que tiene en este momento, el Señor puede añadirle más. Cuando hay una persona que Dios le entrega algo y lo que hace es quejarse y pensar más en el mañana o dentro de 8 días o 10 días, el Señor dice, no, solamente hagan el caso con nuestros hijos. Cuando a nuestros hijos le entregamos algo y es agradecido, uno dice, vamos a brindarle más. ¿Sí? Pero cuando le damos algo y lo vemos que se está quejando y renegando, uno dice, uy, sí. O sea, no hay ánimo de ayudarle más en muchos aspectos. Así es, o sea, ¿por qué? Porque el sujeto, el ser humano, tiene que ser agradecido con lo que Dios le ofrece, le entrega, el pan de cada día. Y siempre hago la observación acá, que el Señor dice el pan de cada día. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos solamente pan, nosotros queremos agregarle mucho más elementos. Y ahí empieza el corazón del hombre. ¿Quién llenará el corazón del hombre?
¿sí? Porque si hoy no estamos agradecidos con lo que tenemos, mañana tampoco vamos a estar agradecidos, ¿sí? Y eso nos pasa como sujetos, ¿verdad? Que le decimos al Señor, Señor, por favor, añade un poco más de bendición, y el Señor añade más bendición, y hay más preocupación, y hay más incertidumbre, y eso. Hablaba con una persona inconversa ayer, una doctora, y me decía, lo que pasa es que la mayoría de la gente, o sea, gasta su dinero y consume muchas cosas, precisamente en muchas cosas que destruyen su propio cuerpo. ¿Qué tal? ¿Sí? Y uno ya entiende lo que está diciendo, ¿sí? O sea, hay muchos sujetos, hay muchas personas, o sea, Dios nos entrega algo y nos lo gastamos no en lo que debería ser, sino en lo que destruye nuestro cuerpo. Y lo que le decía a mi hijo estos días, le decía, hay muchas cosas que su cerebro, ¿verdad? Y sus sensaciones y sus emociones va a llevarle como a decir, esto es lo que quiero, ¿sí? Pero usted tiene que saber pensar, y mucho más en el Señor, qué es lo bueno y lo correcto que le sirve a usted. Porque la gran mayoría de cosas que el mundo nos ha entregado aún, ¿verdad?, que ha entrado a la iglesia, son asuntos que el sujeto no necesita, sino que simplemente todo el comercio, los que saben sobre esa parte, ¿verdad?, nos han dicho necesitamos esto, y nos llenamos de asuntos que empiezan a producir tensión, y ahí están cayendo muertos, muchos creyentes, muchos cristianos, porque no hay tiempo para el Señor, no hay tiempo para servirle al Señor. Cuando hay mucho trabajo, porque hay mucho trabajo. Y cuando no hay trabajo, pues con qué ánimos va a ir uno a servirle al Señor, ¿no? ¿Sí? Por eso, por favor, ese verso 30, ojalá ustedes puedan subrayarlo, ¿verdad? Y decir, Señor, que nunca diga yo esto, muera yo con los gentiles o muera yo con el mundo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda su casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron en Sorá y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. ¿Cómo termina esto? ¿Se dan cuenta? Por eso digo, el error constante de los filisteos. El error de los filisteos, un Dios diferente al Dios del pueblo de Israel. Nosotros como pueblo de Dios ahora, ¿a cuál Dios estamos adorando? ¿A cuál Dios estamos adorando? ¿Sí? ¿A cuál Dios estamos adorando? El error del pueblo filisteo es centrarse en el Dios Dagón. El error de muchos creyentes hoy en día es centrarse en el Dios dinero, en las riquezas. Es lo que nos dice los evangelios. Pero hay muchos creyentes que están adorando al Dios que es al Dios que creó los cielos y la tierra. Es importante entender que el pueblo allí de los filisteos pensaban que Sansón estaba en el poder de ellos por el poder que tenían. Hay mucho creyente, ¿verdad?, por ahí que está pensando que tiene muchas cosas a su alrededor por el poder de su Dios, del Dios del dinero. Y le dicen al Señor, Señor, mira, sí, y el Señor le dice, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A mí o al Dios dinero? Al Dios Mamón, que habla en el griego, ¿verdad? Que habla ya el Señor Jesucristo. Para los filisteos era el Dagón, para los judíos en su momento era el Dios Mamón, que es el Dios dinero, ¿sí? Y entonces, Señor, sí, es que esto está en mis manos, ¿verdad? Porque conseguí el dinero. Y se nos olvida que lo que tenemos es por lo que Dios nos lo ofreció, nos lo entregó, que nos lo presta por unos minutos, como le decía a esa dama el día de ayer, le decía, Dios te prestó a tu hermana durante varias décadas, volvió a su creador, ¿sí? Se nos olvida con facilidades, se nos olvida, por eso hay que cuidar de una manera especial a los que están a nuestro alrededor, son prestados, están unos días y luego vamos partiendo a la presencia del Señor. Tercero, pensar, allí los filisteos tuvieron un error al pensar que ellos eran los que colocaban la limitación hasta dónde podía llegar Sansón, ¿sí? Hoy en día, mucho creyente sigue pensando que ellos pueden colocar la limitación con su Dios dinero. Y hasta acá puedo servirle al Señor porque si no entonces empiezo a perder dinero. Hasta acá puedo, y empezamos a colocar la limitación. ¿Cómo limitar nuestra vida espiritual para no le coloquen limitaciones al Señor? Entreguémonos al Señor de una manera especial y que Él haga su obra, su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la conclusión, como termina aquí el texto, es estos filisteos terminaron todos muertos.
junto con un siervo del Señor que Dios esperaba que tuviera vida como muchos otros jueces, pero por su pecado y porque aunque sabía que había un Dios todopoderoso, él también empezó como a adorar las costumbres de este pueblo filisteo y por eso quedó involucrado, ¿sí? Porque los engaños de este pueblo cautivaron a ese siervo que era del Señor y entonces terminó en problemas. Por eso el Señor dice que el que esté firme, cuídese que no caiga, porque la paga del pecado es muerte. Ore. Navegaba con Jesús y una tormenta todo sorprendió. Viento soplaba y se nubló. Juntos cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Oh, 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 oh. Olas golpeaban, tenían temor. Y la barca se agitaba y despertaron a Jesús mientras cantaban la alegre canción. Tu fuerte voz calla a los vientos, tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús, tú eres rey. Oh, 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 oh. Tú eres rey y con tu voz calmas los vientos y las olas. Estás conmigo, tú eres fiel. Estoy seguro en la tormenta. Hey. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Oh, oh, oh. Tu fuerte voz calla a los vientos. Tu fuerte voz calma a los mares. Cuidas de mí, Jesús. Tú eres rey. Oh, Amigos de Confraki, este mes es de muchos días, donde seguramente los niños salen con sus papitos a elevar cometas. Pues les cuento que Dios creó los vientos y ellos son mensajes de Dios. Ahora tengo una pregunta para ustedes: ¿qué ocasionan las tormentas en el mar? En la palabra de Dios tenemos la respuesta y está en el Salmo 147, versículo 18. Enviará su palabra y los derretirá, soplará sus vientos y fluirá las aguas. O sea que Dios tiene control de todos estos eventos naturales. Vamos a seguir con una super historia donde a una tormenta con vientos muy fuertes, niños. Historias de la Biblia. Jesús calma la tormenta. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, enseñó a muchos sobre el amor de Dios y sanó a las personas de sus enfermedades. Hizo muchos milagros como caminar sobre el agua. E incluso levantó a las personas de entre los muertos. Un día, después de predicar a una multitud de personas, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a un bote y comenzaron a avanzar. Otros barcos los siguieron también. Y a medida que cruzaban navegando, Jesús se quedó dormido. Pero pronto una fuerte tormenta llegó al lago. El barco se estaba llenando de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertar a Jesús gritando: ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a hundir! ¿No te importa si nos ahogamos? Jesús respondió: ¿por qué tienen miedo?
¿Tienen tan poca fe? Luego se levantó y reprendió al viento y las olas, diciendo: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Entonces él les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos estaban asustados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban entre ellos. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Niños, ¿se imaginan a los discípulos espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Niños, Dios quiere enseñarnos que mientras naveguemos a través de nuestras vidas, nos van a ocurrir muchas cosas. Nos enfrentaremos a muchas tormentas en nuestra vida. Tal vez tendremos que enfrentarnos a enfermedades serias o algunos problemas familiares. Podemos hacer una decisión equivocada o unirnos a compañeros que no tengan unas bonitas maneras de actuar y pensar. Cuando estemos frente a problemas como les pasó a los discípulos, ¿a quién deseas tener contigo en la barca? Pues yo sé quién deseo tener. Deseo tener a Jesús. Tú también repite conmigo: yo deseo tener a Jesús. Muy bien, ya que Él puede calmar todas las tormentas. Si caminamos con Él, Jesús día a día, Él estará allí con todos nosotros. Oremos juntos. Padre nuestro, sabemos que todos los días nos enfrentamos a situaciones difíciles. Estamos agradecidos de que al navegar a través de nuestra vida siempre estarás para calmar la tormenta. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos pronto. Recuerden que los vientos son mensajeros de Dios. ¡Chao! Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. Le invitamos a meditar, practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor dele like, suscríbase a nuestro canal y compártalo con todas las personas que conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios le bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.